El ex jefe del Instituto Nacional de Salud, el doctor Ernesto Bustamante, se encuentra en la línea telefónica para que nos pueda hacer un balance a este día 89 del estado de emergencia por coronavirus. Doctor Bustamante, es un honor tenerlo vía en estos momentos por UCI Noticias. Muchas gracias, Bryce. Buenos días. Un placer también para mí. Es un placer porque realmente el gobierno desde un inicio al parecer no se ha querido juntar o no se ha querido rodear de gente idónea o de gente especialista en la materia, y a mi juicio me parece que las consecuencias pues las estamos viendo actualmente, ¿no? Estamos viendo realmente consecuencias que podrían llevarnos a nosotros no solamente a un tema de recesión, sino está dejando ver que podría existir cierta inhumanidad, ¿no? Por decirlo así, porque se están contando fallecidos como si fuesen sacos de papas y se están hablando de contagiados en el mundo como si fuese normal. O sea, ¿cuál es la situación actual, doctor Bustamante? Bueno, la situación es difícil, ¿no? Yo quería hacer una precisión respecto a lo que usted dijo sobre que no tiene personas idóneas alrededor del presidente. Yo pienso que sí. Lo que pasa quizá es que no hay la voluntad de querer decirle las cosas como son al señor presidente. Y esto está ocasionando el que no se esté tomando decisiones en función de una realidad o en función de evidencias, sino en función de, vamos a decir, lo que se quisiera tener o de índices de popularidad, por ejemplo, ¿no? Pero el problema está allí. Yo creo que hay gente muy capaz rodeando en este momento al presidente. El problema es que no usa esa capacidad para decir lo que piensa directamente a su jefe, que es el presidente de la República. ¿Usted considera entonces que quizás el mensaje está llegando mal, el mensaje está llegando tarde, no se está sincerando las cifras reales, las pruebas, por ejemplo, que desde un comienzo se adquirieron, no fueron las que se debieron de tener para poder actualmente hablar de una meseta real? No, pues evidentemente son decisiones mal tomadas por ausencia de información de parte de quienes tenían la capacidad de decidir. Claro, también hay algunos que se ponen en el lado cínico del espectro del pensamiento y dicen, bueno, en realidad esto es por otra razón, hay intereses subalternos. Yo no quisiera entrar a ese nivel de análisis porque no me corresponde, voy simplemente a los hechos. Es verdad, ha habido decisiones e interpretaciones erróneas, ¿no? El de la meseta, por ejemplo, ya es hasta motivo de chistes hoy día, pero sin embargo en su momento cuando se lanzó fue una expresión que utilizó el propio presidente en una conferencia de prensa y todos sus asesores empezaron a seguir con la justificación de la existencia de una meseta cuando claramente no la había, ni siquiera la hubo. Entonces ha pasado un mes y aún no tenemos una meseta. Además, lo importante no es tener una meseta o no tenerla, sino cortar la cadena de contagios, derrotar la enfermedad. Y eso no se derrota con una meseta tampoco. Una meseta es simplemente una estabilización de la situación. ¿Y quién quiere estabilizarse con 200 muertos por día? Eso no es posible, no es aceptable. Entonces hay una serie de problemas allí de comunicación que ha llevado a malas decisiones. La compra de las pruebas rápidas, haciéndolas como si fuesen, o haciendo como que fuesen equivalentes a las llamadas pruebas moleculares, fue gravemente tomado por la realidad, porque nos ha impedido el poder identificar tempranamente a los infectados, poder aislarlos y poder luego preguntar sus contactos, testear sus contactos, aislarlos y así cortar la cadena de contagio. Esa era la razón por la que había que hacer análisis. Claro. No para tener una curva, ni para tener no es para buscar quién se infectó hace 2 semanas o hace 3 semanas. Es para saber quién está infectado ahora, de manera que podamos cortar su capacidad de contagiar. Esos son errores que se cometieron. Ahora, doctor Bustamante, ¿hay algo que resaltar en medio de lo que va de esta cuarentena al día 89? ¿Hay algo que resaltar del gobierno
o del Ministerio de Salud que haya hecho bien? Porque si estamos hablando, por ejemplo, en cuanto a lo estadístico, ¿no? El señor Farid Matuk, cuando dice, bueno, que un día salgan los hombres, al otro día salgan las mujeres, ¿no? Y encima luego en sus redes sociales pone que va a regalar una caja de cerveza a quien pues diga de que en julio se va a llegar con menos muertes. ¿De qué estamos hablando? O sea, el tema va acá porque hay que tener seriedad, me parece, ¿no? ¿Pero qué es lo que se puede rescatar? Bueno, hubo una respuesta temprana. A fines de enero se emitió una resolución, una norma que le daba presupuesto especial al Ministerio de Salud ante la posible llegada de una epidemia, de lo que estaba ocurriendo en ese momento en China y estaba empezando a entrar a Europa. Más no se sabía, pero se predijo con justicia, hay que decirlo, se predijo a tiempo que esta epidemia podría llegar al Perú. Lo malo está en que se asignó una cantidad de recursos ridícula. Es decir, el presupuesto asignado era del orden de 3 millones de soles. 3 millones de soles y para laboratorio, o sea, para análisis, el presupuesto era de 300.000 soles. Claro. Obviamente, o sea, es como que yo diga, mira, es posible que nos invadan los marcianos, ¿ya? Entonces ¿sabes qué? Voy a sacar un tanque a la calle. Claro. ¿No? Entonces no hay proporción entre el darnos cuenta del peligro y a la vez poder medir el riesgo que significa ese peligro para la vida de la gente. Claro. Ahí hubo un error, se subestimó el gasto, la inversión. Cuando se dieron cuenta, ya la epidemia estaba encima de nosotros. Sí, pues. Entonces y se empezó a dar inclusive con bastante temor los recursos económicos, hasta que luego se empezó a gastar en el mes de marzo en cosas que no tenían sentido, como el tema de las pruebas rápidas. No se invirtió, por ejemplo, en plantas de oxígeno. O sea, hubo errores. Pero otro acierto que yo diría que hubo fue el instaurar una cuarentena bastante temprano, mucho antes que otros países se negaban, cuestionaban. La cuarentena es importante porque retira de circulación a una buena parte de la población que está en ese momento en posición de ser infectada. El problema está en que esa cuarentena no se utilizó para hacer justamente el rastreo de contactos, el rastreo temprano de quién está infectado, porque no había método de detección temprana, porque no se privilegió la compra de pruebas PCR o moleculares, más bien se privilegió la compra de pruebas que no sirven para eso, que son las pruebas que miden anticuerpos ex post y no miden el nivel de virus en el momento de la infección. Ahora, entonces, sí. Otra cosa también, doctor Bustamante, ¿qué se puede pensar de la Organización Mundial de la Salud? Cuando uno habla de la Organización Mundial de la Salud, uno se imagina pues que es la institución que más o menos rige en el mundo para poder conocer a ciencia cierta, ¿no? Con la credibilidad, pues qué es lo que está sucediendo en el mundo de la salud a nivel mundial. Pero estamos observando actualmente que esta organización se contradice en muchos aspectos, ¿no? Y esto también un poco como que marea quizás a los gobiernos, no sé, me parece, o también a los ciudadanos de los países, ¿no? En casos muy sencillos, ¿no? Como desde si hay que usar mascarilla o no, o como por ejemplo si hay que usar guantes o no, o como el hecho, por ejemplo, que si la ivermectina es buena o es mala, que si se debe tomar la hidroxicloroquina o no. ¿Cuál es el factor? ¿Qué está sucediendo también quizás al interior de la Organización Mundial de la Salud? Y porque hay países que hasta ahora le creen y que, bueno, obviamente pues están cayendo en falencias. Claro, lo que pasa es que hay una concepción errónea respecto a lo que es la Organización Mundial de la Salud. Muchos la equiparan como, usted también en su descripción, lo que me ha descrito es una especie de Academia Mundial de Salud o una especie de ente científico en el área de salud a nivel mundial. Claro. Y no es así. La OMS es una organización burocrática internacional. No es más que un superministerio. Es el ministerio
de Salud de las Naciones Unidas. Es el órgano de salud de las Naciones Unidas. Así como la FAO es el órgano en alimentación y agricultura, lo mismo. La OMS es eso. Ahora, hay muchas personas muy capaces que trabajan en la OMS y tienen recursos muy grandes porque los financiaba en un 10% los Estados Unidos, pero también reciben financiación de otros países y especialmente de fundaciones como la Fundación Gates, la Soros y otras, la Clinton. Todos ellos le dan plata a la OMS. Claro, es verdad, muchos para proyectos específicos, pero reciben fondos. Claro, el punto es que esta organización es politizada. Al ser un brazo burocrático de las Naciones Unidas es un ente politizado, que depende de un voto, una nación, un voto. No es un ciudadano del mundo un voto. Claro. Entonces, el mismo voto lo tiene un país isla de 500.000 habitantes que Perú o que China. Claro. Cuando la proporción de habitantes pues es abismal la diferencia es abismal entre cada una de estas naciones. Doctor Bustamante. Las decisiones para nombrar funcionarios son decisiones políticas. Claro. El actual jefe de la OMS es un señor de Etiopía que básicamente fue escogido por sus vinculaciones con el gobierno de Etiopía, que a su vez tiene una afinidad política con el gobierno de China y de la República Popular China. Y entonces, claro, esa vinculación política afín ha hecho que hay un sesgo entre la dirección de la OMS y China. Eso no explica, claro, el que haya habido tanta contradicción elemental, ¿no? Muy elemental, respecto a temas como mascarilla, hidroxicloroquina. Claro, tantos temas. Porque si no... Exacto. Porque su organización es jerárquica. O sea, allí donde manda capitán no manda marinero. Claro. O sea, si el gran jefe dice A, todos tienen que decir A, y respectivamente de que científicamente piensen B. Doctor Bustamante, queríamos comprometerlo para poder hablar también luego la próxima semana sobre los medicamentos y posibles vacunas que se puedan estar pues cocinando ya, ¿no? Porque la OMS justamente también, a veces un poco echando miedo, no dice, no, todavía no se va a tener ninguna vacuna, que todavía no, que está muy atrasado, que recién para marzo del próximo año. Bueno, vamos a ver si todo eso es verdad. La próxima semana vamos a dejar este fin de semana seguir analizando y ver cómo van los temas para poder hablar. ¿Qué le parece, doctor Bustamante? Muchas gracias. Con mucho gusto, Mario, será un placer. Muchas gracias. Y a cuidarse. Y felicidades también. Tengo entendido que ha tenido a sus nietas también, así que le mando un abrazo muy fuerte a la familia. Hasta luego. Mi primer nieto varón. Muchas gracias. Gracias.